¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Bueno, mi nombre es Isabel Cortés Rueda, oriunda de Santander. Nací en un pueblito que se llama Bolívar, Santander. Les voy a dividir el testimonio en un antes y en un después. Antes del ayuno, ¿quién era Isabel? Les cuento un poco de mi vida así rápida. Una niña que fue producto de un noviazgo y sus padres no pudieron estar con ella, entonces se cría con sus abuelos y se sale de su casa a los 10 años de edad a enfrentar la vida, a estudiar y a trabajar y a sostenerse sola. Dentro de todo, pues es como en la jungla, sálvese quien pueda. Y así es la vida de Isabel. Siempre Jesús estuvo conmigo, la Virgencita estuvo conmigo y me libró de muchas tentaciones, pero siempre se va creando un dolor en el corazón a lo largo de ese caminar, de ese trayecto. Em, Creciendo, estudié y enfrenté muchas dificultades, muchas humillaciones, muchas veces aguanté hambre y fui poniendo todo como en las manos de Dios, pero de una u otra forma, eh, no creo que de la forma tan correcta, hasta que ya después de ser profesional en pandemia, siempre escuchaba, a veces me metía en YouTube y hacía como 3 meses venía buscar cómo sanar, cómo sanar mi corazón, me di cuenta que había muchas cosas y oraba y le pedía a Dios. Entonces siempre me salía la oración de sanación de Rúa. No tenía ni idea que era Rúa, no tenía ni idea que era la misión Rúa y la ponía para escucharla y me dormía con ella. Y en algún momento me llegó, no recuerdo muy bien, para ayunar 40 días y yo escuchaba, yo decía, esta gente está loquísima, o sea, 40 días, ¿quién ayuna 40 días? No creo que sean capaces de resistir. Me fueron llegando los mensajes, y en todo lo de la pandemia venía consagrándome a la Virgencita, venía muy cogida de la Virgen y dije, voy a ayunar el día miércoles. Y entré en el ayuno del día miércoles y hice un rosario y con la gente de la oficina empecé a enseñarles a rezar el rosario y me sentí muy fortalecida. Y el otro día estuve jueves. Y yo dije, bueno, estoy muy fortalecida, voy a ayunar el jueves, igual tengo que ayunar el viernes porque iba a ayunar el viernes, entonces era miércoles y viernes. Y yo dije, bueno, el jueves en la tarde, ya cuando fui a cenar, a entregar el ayuno, no me dieron ganas de comer y continué el ayuno y dije, voy a aprovechar para el día viernes. Empecé a ayunar el día viernes. Entonces, el día viernes
llegaron unas personas muy cercanas y me dijeron, Isabel, necesitamos que vayas con nosotros eh, a Guaduas y que nos acerques con las personas que conoce porque necesitamos hacer unos negocios con unos laboratorios. Y yo, pero no, no, vamos, allá desayunamos. Y yo tengo de hobby, uno de los hobbies son los caballos, con los cuales me compenetro mucho. No, iba a haber cabalgata y yo, no, 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 no puedo, no puedo. Bueno, me convencieron, pero yo estaba en ayuno. Entonces, el sábado me recogieron como a las 5 de la mañana y cuando me invitan a desayunar, yo digo, no, no puedo porque eh, estoy en ayuno. Entonces, ese día había que ir a la cabalgata dentro del, del acercamiento que iba a ser entre ellos y me doy cuenta que sorteé todas las tentaciones que se me presentaron de comida, e incluso de licor, de todo lo que me decían. Yo iba yo montando en el caballo, y iba haciendo el rosario, iba orando todo el tiempo. Entonces, cuando ya llego al hotel y me acuesto y es con una intriga, como con una sed de orar, pero yo quiero ir a misa y todas las iglesias estaban cerradas y no había dónde ir a misa, no había cómo recibir la comunión, no había, solamente virtual. Entonces yo bajo a recepción y le digo, oye, ¿dónde hay una iglesia? No, pero eso está cerrada, está en el parque. Y yo, bueno, volví a la habitación. Eran como las 3 de la mañana, un poquito pasadas, donde yo escucho una vez una voz súper fuerte, levántate. Y yo, o sea, como que volví a cerrar los ojos cuando me gritan súper fuerte y yo quedo sentada en la cama y entro a ponerme a orar y volví, me recosté y me quedé dormida. Eran como las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Volví a escuchar más fuerte aún y ya me movieron y yo, no, o sea, ¿será que acá asustan? ¿Qué pasa? Y vi algo que pasó en la puerta. Entonces me entré al baño y me estaba cepillando los dientes cuando escuché unas campanas. Y yo, esas son las campanas de la iglesia, pero la iglesia está cerrada. Entonces me senté ahí en la cama, en la orilla de la cama, y empecé a rezar el Padre Nuestro, empecé a hacer oración y ya a las 5 yo estaba haciendo oración cuando sentí que me empujaron y yo salí del cuarto y me fui a recepción y yo dime dónde queda la iglesia. Entonces me dijeron dónde quedaba la iglesia, compré una botella de agua, me fui y estaba cerrada. Entonces me arrodillé ahí frente a la puerta a orar. Cuando un señor, un viejito, me pone la mano y me dice, ¿quiere entrar a la iglesia? Y yo, sí, pero está cerrada. Vete por la orilla y al fondo encuentras una puerta pequeña. Había una puerta muy, muy pequeña. Y yo me fui. Cuando volteo a darle las gracias al Señor, pues no está ahí. El viejito no estaba, no lo vi, no, nunca más lo volví a ver. Y y entré a la iglesia. Un chico estaba abriendo la puerta, era una puerta muy pequeña que uno tenía que agacharse para entrar. Entro y vi solamente la gente de la iglesia, no había personal externo. Cierro los ojos y empiezo a orar, empiezo la misa. Cuando yo veo, ya la iglesia estaba llenísima, llenísima de muchas personas. Eh, en el momento de la comunión, ya yo fui, comulgué
Cuando me regreso, ya veo nuevamente la iglesia vacía y con las mismas personas, pero de la iglesia. Entonces, yo decía, no sé, no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo. En ese momento entendí que estaba en ayuno, ya era mi quinto día, y reconocí que iba a ayunar 40 días. ¿Cómo? Sin guía, sin, o sea, no sabía cómo ayunar, pero ya tenía, Jesús me dio la gracia ese día y terminó la misa, me fui a que, me acerqué a que el padre me bendijera la botellita de agua que llevaba y el padre me dice, usted no es de acá y no es de la parroquia, porque estamos haciendo misas solamente los de la parroquia. Y yo, no sé, me dejaron entrar, no sé ni siquiera cómo resulté acá, pero padre, necesito que ore porque voy a ayunar 40 días. Y me dice el padre, eso es una locura, pero ¿cómo es su nombre? Y la tendré aquí en mis oraciones. Salí de la iglesia convencida de ayunar los 40 días. Hasta ese día fui consciente que iba a ayunar. Dentro del ayuno, eh, era día tras día que empezó a mostrarme Jesús muchísimas cosas, e incluso cosas de mi familia que ni siquiera yo misma conocía. Empecé a ver a mi papá. Recuerden que tengo abandono de papá y abandono de mamá. Entonces empiezo a verlos dentro del ayuno de una forma diferente y era una lucha porque ahí lo que yo creía que no tenía resentimiento, que no tenía dolor en mi corazón, pues tenía más del que de pronto yo misma creía y tenía dificultad, peleaba mucho con mi papá y pues con mi mamá bastante distanciados con los dos porque no viví con ninguno de ellos. Y empieza Jesús a mostrarme que debo perdonarlos, hago cartas, lloro mucho dentro del mismo ayuno, incluso a veces me aparecían rasguños en mi cuerpo, me dolía el corazón, me dolía la cabeza, tuve vómitos, de todo tuve dentro del ayuno. Eh, pero me costaba muchísimo acercarme a ellos. Empiezo a ver cosas incluso que habían en la casa que yo ni siquiera tenía conciencia de que estaban ahí. Empiezo a botar, a salir de muchas cosas. Para el ayuno ya de San Pablo, ya los últimos días, recibo una llamada de mi papá, donde ocurrió algo que jamás durante todos los años de vida que llevaba había ocurrido y es que se desgaja a llorar pidiéndome perdón y reconociendo muchas cosas en las que él nunca estuvo presente, pero también por otras que me había hecho daño y que él nunca me vio como una hija, ni nunca asumió su rol de paternidad. Lloramos los dos, nos perdonamos y estoy colgando esa llamada y al siguiente día, que ya era el día 40, entra la llamada de mi mamá y fue algo desgarrador porque en ella un poco más fuerte, porque ella misma no se había perdonado y el remordimiento de conciencia que tenía por haberme dejado era demasiado y empieza a pedirme perdón, pero yo también le pido perdón, a los dos les pedí perdón, pues por mucho resentimiento, por falta de amor también. Y ahora somos muy buenos amigos con los dos
y los ayudo. Y fue algo con mis padres, algo magnífico que había soñado y llegué a sentarme en el último día y dije, bueno, y si esto era tan fácil, que era hacer un ayuno y que Jesús me mostrara cómo perdonar, cómo también recibir perdón. Y ya no solamente mis padres, sino empiezo a mirar hasta personas que ya están muertas, que había muchas cosas que también debía perdonarles a ellos y empiezo a pedir perdón, empiezo a hacer las misas de los 33 días y en ese momento no quería dejar de ayunar, pero igual me sentía muy débil porque fue un ayuno demasiado, demasiado fuerte. Y en este momento soy una Isabel totalmente diferente. Entendí el significado que tiene la Eucaristía y cada vez que voy a misa es un encuentro maravilloso en el que recibir a Jesús en mi corazón y que se quede conmigo es algo que no puedo expresar con palabras, sino que solamente siento en mi corazón y que hoy quiero dejarle a cada uno de ustedes. Y a veces nosotros pensamos que tenemos problemas, que nuestro sufrimiento es muy grande, pero hay otras personas que en verdad viven los latigazos más fuertes que lo que a nosotros nos dan. Y nada es una desgracia en nuestra vida, nada. Simplemente es parte del proceso y parte de la formación y es para conocernos, para conocer a los otros, pero Jesús es el que hace la obra grande dentro de nosotros y a través de nosotros en otros, porque somos luz en la oscuridad de muchos que están caminando en tinieblas. Y los problemas no existen, simplemente nos mide Jesús el nivel de la sabiduría que Él mismo nos ha dado para tener capacidad resolutiva de esos que llamamos problemas para que los resolvamos. Muchísimas gracias.